Hay algo que muchas familias hispanas en este país están experimentando y que con mucha frecuencia simplemente lo aceptan como parte normal de la vida. Los hijos con anteojos desde los 8 años, los padres que ya no pueden leer el periódico sin acercar el papel casi hasta la nariz. Los abuelos que dicen que la vista ya no es lo que era y que tampoco hay mucho que hacer. Pero hay un problema muy concreto con esa resignación y hoy lo vamos a hablar con claridad. La Organización Mundial de la Salud publicó cifras que deberían preocuparnos a todos. Hoy en el mundo hay más de 2.000 millones de personas que viven con algún tipo de deterioro visual. 2.000 millones. Y los expertos proyectan que para el año 2050 la miopía, esa dificultad para ver de lejos, va a afectar a la mitad de toda la humanidad. No una minoría, la mitad. Y eso, amigos, no es una coincidencia genética. Es una señal de que algo en la manera en que vivimos está afectando profundamente la salud de nuestros ojos. Lo que me parece más importante compartirles hoy, antes de entrar en todos los detalles, es esto. La gran mayoría de las causas del deterioro visual moderno no tienen que ver con la herencia ni con la mala suerte. Tienen que ver con hábitos que podemos cambiar, con cosas que hacemos o dejamos de hacer y con información que muchas veces nadie nos ha dado claramente. Así que quédese conmigo, porque lo que vamos a ver hoy puede cambiar cómo cuida sus ojos, cómo cuida los ojos de sus hijos y cómo entiende lo que le dice el médico en su próxima cita. Empecemos por el principio. La miopía es la dificultad para ver bien de lejos. Cuando usted tiene miopía, los objetos cercanos se ven claros, pero los que están a distancia se ven borrosos. Esto sucede porque el ojo se ha alargado un poco más de lo que debería. Y ese alargamiento hace que la imagen se forme delante de la retina, no sobre ella. Y aquí está algo crucial que mucha gente no sabe. Una vez que el ojo se alarga de esa manera, esa forma no regresa sola. No hay pastilla que encoge el ojo. No hay ejercicio que lo haga volver a su forma original. Lo que sí se puede hacer, y eso sí es posible, es frenar el progreso, proteger la salud de la retina y en muchos casos mejorar la calidad de la visión con los cuidados adecuados. Ahora bien, si la forma del ojo no cambia fácilmente, ¿por qué hay cada vez más personas con miopía? Porque el ojo crece. Y en la infancia y adolescencia el ojo todavía está desarrollándose. Si durante esos años de crecimiento no recibe las señales correctas, puede alargarse más de lo que debería. Y la pregunta que los investigadores han estado tratando de responder durante décadas es, ¿qué señal es la que le dice al ojo cuándo dejar de crecer? La respuesta, y esto sigue sorprendiendo a mucha gente cuando lo escucha, no es la pantalla del teléfono, no es leer demasiado, no es el libro escolar. La señal más importante que regula el crecimiento del ojo es la luz natural del exterior. La dopamina que se produce en la retina cuando los ojos están expuestos a luz brillante de alta intensidad es la que le dice al ojo, ya es suficiente, aquí debes detenerte. Y cuando esa señal falta, cuando pasamos el día en interiores con poca luz, el ojo puede seguir creciendo más de lo que debería. Piénselo así, una habitación bien iluminada en casa o en la escuela tiene aproximadamente 200 unidades de luz, lo que se mide en lux. Un día soleado en el exterior puede tener hasta 100,000 lux. Estamos hablando de 500 veces más estímulo lumínico. Y esa diferencia enorme es la que está detrás del aumento mundial de miopía que estamos viendo en las últimas décadas. No las pantallas en sí mismas, no la genética que de repente cambió en una generación, la falta de tiempo al aire libre con luz natural. El gobierno de Taiwán llegó a la misma conclusión y actuó. Implementaron un programa obligatorio en las escuelas que requería que los niños pasaran al menos 2 horas diarias al aire libre. Y los resultados fueron claros. La progresión de la miopía entre niños en edad escolar comenzó a disminuir. No desapareció, pero la tendencia al aumento se frenó. 2 horas al día afuera. Eso fue suficiente para marcar una diferencia mensurable. Ahora,
Permítame hablarle de algo que me parece especialmente relevante para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. El Instituto Nacional del Ojo, que en inglés conocemos como el National Eye Institute, publicó datos en 2022 que deberían llamar la atención de todas las familias latinas en este país. Las personas hispanas y latinas tienen tasas más altas de glaucoma que el promedio nacional y al mismo tiempo tienen menos acceso a exámenes de vista de rutina. Muchas familias no tienen seguro dental ni visual dentro de sus planes de salud. Muchos adultos mayores hispanos están viviendo con problemas visuales sin diagnosticar porque la última vez que fueron con un especialista de los ojos fue hace años o quizás nunca. Esta situación importa porque muchas condiciones visuales, incluyendo el glaucoma, la degeneración macular y la retinopatía diabética, pueden progresar en silencio durante años antes de que la persona note algo diferente. Y cuando el daño ya es visible, en muchos casos es irreversible. Un examen de la vista no es solo para saber si necesita anteojos. Es una ventana a la salud general del ojo y en muchos casos también del sistema cardiovascular y metabólico. Volvamos a la miopía, porque hay otro punto que los estudios han dejado muy claro y que va en contra de lo que muchos padres creen. Hay una práctica que fue muy común durante décadas: recetar anteojos con graduación un poco menor a la necesaria, pensando que así el ojo se esforzaría más y no dependería tanto de los lentes. La lógica parecía razonable, pero los estudios lo contradicen directamente. Investigaciones publicadas en las últimas 2 décadas han demostrado que recetar anteojos con corrección menor a la necesaria no solo no ayuda a frenar la miopía, sino que puede acelerarla. El ojo, que trabaja con una imagen constantemente borrosa en la parte periférica, recibe una señal que lo estimula a seguir creciendo. Así que si tiene un hijo o nieto con miopía y el médico sugirió por ahora poca corrección para que no dependa mucho de los lentes, vale la pena preguntar sobre los estudios más recientes y pedir una segunda opinión. Déjeme contarle algo que le pasó a Elena, una señora de 62 años en San Antonio, Texas. Elena había usado anteojos desde los 12 años. Siempre escuchó que era herencia de familia, que su mamá también había sido miope, que no había mucho que hacer. Llevaba a sus nietos a citas médicas regularmente. Se preocupaba por su alimentación, sus vacunas, todo. Pero cuando su nieta de 9 años empezó a quejarse de que no veía bien el pizarrón, Elena simplemente pensó: igual que yo, es de familia. Lo que no sabía Elena era que los hábitos de su nieta, pasar horas dentro de casa con luz artificial, casi sin tiempo al aire libre, estaban acelerando exactamente el mismo proceso que le afectó a ella décadas antes. Y que había cosas concretas que podían marcar una diferencia. Cuando el médico de la nieta les explicó el tema de la luz natural y les recomendó al menos 2 horas diarias afuera, Elena se quedó pensando. Ella misma había crecido en un rancho en Jalisco. Pasaba horas bajo el sol. Sus hijos, ya nacidos aquí, pasaban más tiempo en casa. Y sus nietos, aún más adentro. Generación tras generación, menos sol, más miopía. No por los genes, por el estilo de vida. Ahora bien, hablemos de algo que muchos adultos mayores experimentan y que es diferente a la miopía. Me refiero a la presbicia, esa dificultad para enfocar cosas de cerca que aparece con la edad. Si usted tiene más de 45 años y nota que necesita alejar el teléfono o el periódico para poder leerlo con claridad, eso es presbicia. El cristalino, que es el lente natural dentro del ojo, va perdiendo flexibilidad con los años. El músculo que lo rodea sigue funcionando, pero el cristalino ya no se dobla con la misma facilidad para enfocar cosas cercanas. La presbicia es diferente a la miopía porque no tiene que ver con la forma del ojo, tiene que ver con la flexibilidad del cristalino. Y aunque no se puede revertir completamente, sí hay cosas que ayudan. Ejercicios que entrenan la capacidad de enfocar a diferentes distancias pueden mantener por más tiempo esa flexibilidad o al menos hacer que el deterioro sea más lento. No son milagros, pero sí son útiles si se practican con constancia. El principio es simple: enfocar alternadamente en objetos cercanos y luego en objetos lejanos durante unos minutos al día. El ojo que se ejercita en el rango completo de distancias mantiene mejor sus capacidades con el tiempo.
Y hay algo más que vale la pena mencionar sobre la presbicia en el contexto de nuestra comunidad. Muchos adultos hispanos mayores no llevan anteojos de lectura porque les da vergüenza. Siente que admitir que necesitan lentes para leer es admitir que ya están viejos, pero no usar anteojos cuando los necesita no detiene la presbicia. Solo hace que la vida sea más difícil. Los dolores de cabeza, la fatiga visual, la dificultad para leer instrucciones médicas o para leer las etiquetas de los medicamentos, todo eso tiene consecuencias reales en la salud del día a día. Pasemos ahora a un tema que me parece fundamental hablar con claridad. ¿Qué hace y qué no hace la suplementación para la salud de los ojos? Porque hay mucha confusión en este tema. Se anuncian productos que prometen mejorar su visión o reducir la miopía o recuperar la vista y conviene saber con exactitud qué dice la ciencia al respecto. El estudio más riguroso y grande que existe sobre suplementación y salud ocular es el llamado AREDS 2, por sus siglas en inglés, que fue actualizado y refinado en 2022. Este estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, evaluó durante años el efecto de varios nutrientes sobre la progresión de la degeneración macular, que es una de las causas más comunes de pérdida de visión en adultos mayores. Y los resultados son claros sobre qué funciona y qué no. La fórmula que el estudio AREDS 2 validó incluye vitamina C, 500 miligramos diarios, vitamina E, 400 unidades internacionales, luteína, 10 miligramos, zeaxantina, 2 miligramos, cobre, 2 miligramos y zinc, 80 miligramos. Esta combinación demostró reducir significativamente el riesgo de que la degeneración macular avanzada progresara en personas que ya tenían señales de la enfermedad en etapa moderada. Hay una actualización importante que mencionó el estudio AREDS 2 comparado con su versión anterior. La fórmula original incluía beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A. Pero las investigaciones mostraron que en personas que fuman o que han fumado, el betacaroteno puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Así que la fórmula actualizada reemplazó el betacaroteno con luteína y zeaxantina, que son igualmente efectivas y mucho más seguras para todos. Si usted o algún familiar está tomando suplementos para la vista que incluyan betacaroteno y fuman o fumaron en el pasado, eso vale la pena comentarlo con su médico. Ahora bien, lo que el estudio AREDS 2 demostró no es que esos suplementos van a curar su miopía ni que van a devolverle la vista perfecta. Lo que demostró es que pueden frenar la progresión de la degeneración macular en personas que ya la tienen. Eso es muy diferente a lo que muchos anuncios de suplementos le harán creer. Un suplemento de luteína no va a eliminar su miopía. Un complejo vitamínico no va a enderezar la forma de su ojo. Pero sí pueden proteger la retina del daño oxidativo con el tiempo, y eso tiene un valor real para mantener la salud visual a largo plazo. Lo que sí puede decirse con evidencia sobre la luteína es que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios en la retina, que se concentra naturalmente en la mácula, que filtra parte de la luz azul dañina, y que personas con niveles más altos de luteína en sangre muestran menor riesgo de desarrollar condiciones oculares asociadas al envejecimiento. No es un milagro, pero es un nutriente útil y bien respaldado por la ciencia. Hablemos de la vitamina A, porque es una de las más importantes para la función visual y al mismo tiempo una de las más malentendidas. La vitamina A es el precursor de varios pigmentos visuales que la retina necesita para captar la luz y transformarla en señales eléctricas para el cerebro. Sin suficiente vitamina A, uno de los primeros problemas que aparece es la dificultad para ver bien cuando hay poca luz, lo que se llama ceguera nocturna. La vitamina A, en su forma activa, se encuentra principalmente en alimentos como el hígado, el pescado graso y los huevos. El betacaroteno de las zanahorias y las verduras de hoja verde se convierte en vitamina A en el cuerpo, pero esa conversión no es perfecta para todos. Si su dieta es variada y equilibrada, probablemente está recibiendo suficiente vitamina A. La deficiencia grave es rara en los Estados Unidos, pero en personas mayores que viven solas o que tienen dietas muy limitadas puede ocurrir, y si nota que le cuesta cada vez más ver bien en la oscuridad, eso es algo que vale la pena mencionar en su próxima cita médica.
Permítame hablarle ahora de Roberto, un señor de 71 años retirado en el área de Miami. Roberto trabajó durante más de 30 años como electricista. Toda su vida fue activo, saliendo a trabajar bajo el sol de Florida casi todos los días. Cuando se retiró, comenzó a pasar más tiempo en casa. Televisión, teléfono, su computadora para hablar con los nietos. Y en unos pocos años comenzó a notar cambios en su visión que no recordaba haber tenido antes. Dificultad para leer las etiquetas de los medicamentos, sensación de que las letras bailaban un poco, cansancio en los ojos. Cuando finalmente fue con un oftalmólogo, el médico le explicó varias cosas importantes. Primera, tenía los primeros signos de degeneración macular en etapa temprana y su retina necesitaba protección adicional. Segunda, su estilo de vida había cambiado de manera que ya no favorecía la salud ocular. Tercera, había suplementos respaldados por evidencia que podían ayudar a frenar la progresión. Y cuarta, aunque ya no podía deshacer lo que había ocurrido, sí podía influir en lo que ocurría de ahí en adelante. Roberto siguió las recomendaciones, ajustó su dieta para incluir más verduras de hoja verde, que son una de las mejores fuentes naturales de luteína. Comenzó a salir a caminar al menos 1 hora cada mañana, aprovechando la luz natural de la mañana, y empezó a tomar el suplemento AREDS2 que su médico le recomendó. 2 años después, en su último examen, la degeneración no había progresado significativamente. Su oftalmólogo le dijo que estaba haciendo exactamente lo correcto. La historia de Roberto no termina con una curación milagrosa. Termina con una persona que tomó el control de lo que sí podía controlar. Y eso, en el campo de la salud visual, es más de lo que muchas personas creen que es posible. Ahora quiero hablarle de algo que afecta especialmente a las personas mayores de 45 años en nuestra comunidad y que tiene un impacto directo en la calidad de vida del día a día: el ojo seco. El síndrome del ojo seco no es solo una molestia menor. Puede causar visión borrosa intermitente, sensación de ardor, dificultad para leer e incluso pequeñas lesiones en la superficie del ojo si no se atiende. Y es mucho más común de lo que se piensa, especialmente entre personas que pasan muchas horas frente a pantallas. Cuando miramos una pantalla, parpadeamos significativamente menos que cuando miramos al vacío o conversamos. Ese parpadeo reducido hace que la película de lágrimas que cubre la superficie del ojo se evapore más rápidamente de lo que se repone. El resultado es esa sensación de ojos cansados, secos, irritados que muchas personas sienten al final del día. Y la solución no siempre son lágrimas artificiales, aunque pueden ayudar. La solución de fondo incluye hacer pausas regulares al usar pantallas, pestañear conscientemente con más frecuencia, mantenerse bien hidratado y en algunos casos hablar con un médico sobre si hay alguna causa subyacente. Hay un patrón que los optometristas llaman la regla 20-20-20. Cada 20 minutos de pantalla, mirar algo a 20 pies de distancia, que serían unos 6 metros, durante al menos 20 segundos. Esta práctica simple ayuda a relajar los músculos de enfoque del ojo y da tiempo a que la película de lágrimas se regenere. No requiere ningún equipo especial, solo el hábito de hacer una pausa. Y hablando de hábitos, hay uno que me parece que merece un párrafo propio porque tiene implicaciones tanto para la salud visual como para la salud general. El sueño en oscuridad. La retina es extremadamente sensible a la luz. No solo a la luz brillante y directa, sino incluso a cantidades pequeñas de luz ambiental. Cuando dormimos con alguna fuente de luz encendida, aunque sea la luz pequeña de un velador o la luz que se cuela por las cortinas, la retina sigue enviando señales al cerebro. Esas señales interfieren con la profundidad del sueño y con la producción de melatonina, que es la hormona que regula el descanso nocturno. Para los adultos mayores esto es especialmente importante porque ya la producción de melatonina tiende a disminuir con la edad. Cualquier interferencia adicional puede afectar significativamente la calidad del sueño. Y el sueño de mala calidad tiene efectos negativos en cascada sobre la presión arterial, el azúcar en sangre, la función cognitiva y el sistema inmune. Así que dormir en una habitación lo más oscura posible no es un capricho ni un lujo.
Es una práctica de salud con evidencia real detrás. Hablemos ahora de un tema que puede parecer técnico, pero que es muy importante para cualquier persona que tenga miopía alta o que tenga un familiar con esa condición. Cuando hablamos de miopía alta, nos referimos a graduaciones de más de 6 dioptrías negativas. Y hay algo que el médico debe explicar claramente, pero que muchas veces queda sin decir. La miopía alta no es solo un problema de ver borroso que se corrige con anteojos. Es una condición estructural del ojo que aumenta el riesgo de complicaciones serias a lo largo de la vida. Los datos del Instituto Nacional del Ojo son contundentes en este punto. Una persona con miopía alta tiene un riesgo de desprendimiento de retina que es aproximadamente 6 veces mayor que alguien con visión normal. El riesgo de glaucoma es aproximadamente 3 veces mayor. Y el riesgo de degeneración macular relacionada con la miopía es hasta 10 veces mayor. Esos son números que cambian la conversación. No se trata de si se necesitan anteojos gruesos o no. Se trata de que esa persona necesita vigilancia regular de la salud de su retina, independientemente de si ve bien con sus lentes o no. Por eso, si usted o algún familiar tiene miopía alta, la pregunta que debe hacerle al oftalmólogo en la próxima cita no es solo ¿cómo está mi graduación? La pregunta es ¿cómo está mi retina? ¿Hay alguna zona de adelgazamiento o tensión que deba vigilarse? Esa es la pregunta que puede marcar la diferencia. Y aquí quiero conectar algo muy importante que mencioné antes sobre el acceso a la atención visual en nuestra comunidad. Muchos adultos latinos en los Estados Unidos no tienen cobertura de visión dentro de su plan de salud. El Medicare tradicional, partes A y B, generalmente no cubre los exámenes de rutina de la vista para adultos mayores. Sí cubre ciertos exámenes cuando hay una condición médica diagnosticada como diabetes o glaucoma. Pero el examen anual de la vista que usted necesita para vigilar la salud de sus ojos de manera preventiva generalmente no está incluido en el Medicare estándar. Si usted tiene un plan Medicare Advantage, que es lo que algunos llaman Medicare Parte C, muchos de esos planes sí incluyen beneficios de visión. Vale la pena revisar su plan específico o llamar al número de beneficios para preguntar exactamente qué cubre. Si no tiene cobertura visual, existe una organización llamada Prevent Blindness, que en español sería algo como prevención de la ceguera, que tiene recursos para conectar a personas de bajos ingresos con exámenes de vista a costo reducido o gratuito. También muchas clínicas comunitarias, los Community Health Centers, ofrecen servicios de salud visual a precios accesibles. El punto es este: no permita que la falta de cobertura o el costo sea la razón por la que no cuida sus ojos. Hay opciones. Y un problema visual detectado temprano puede tratarse. Un problema visual detectado tarde, cuando ya hay daño significativo en la retina o en el nervio óptico, es mucho más difícil o imposible de manejar. Déjeme hablarle ahora de algo que con frecuencia genera confusión, especialmente para padres y abuelos de niños que usan lentes. ¿Los anteojos hacen que los ojos se acostumbren y dependan de ellos? ¿Es verdad que usar lentes empeora la vista con el tiempo? La respuesta es no, pero merece una explicación. Los anteojos o lentes de contacto no cambian la estructura del ojo. No hacen que el ojo se vuelva flojo ni que pierda capacidad. Lo que sí puede pasar es que a medida que la persona crece, especialmente en la infancia y adolescencia, la miopía sigue progresando de manera natural, independientemente de si usa lentes o no. Entonces la persona nota que cada año o cada 2 años necesita graduación nueva y concluye que los lentes la empeoran. Pero eso no es lo que está pasando. Los lentes revelan la progresión natural de la miopía, no la causan. Ahora bien, lo que sí existe es una diferencia entre los tipos de lentes disponibles hoy en día. Los lentes convencionales simplemente corrigen la visión central, pero los lentes de diseño especial, como los lentes multifocales de contacto o los lentes de ortocheratología, están diseñados específicamente para frenar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. La razón tiene que ver con algo llamado de focus periférico. La retina no es solo el punto central donde enfocamos, tiene una zona periférica grande.
Y los estudios han demostrado que cuando esa zona periférica recibe una imagen que se forma detrás de la retina, el ojo recibe la señal de que necesita seguir creciendo. Los lentes diseñados para el manejo de la miopía crean intencionalmente una imagen diferente en la zona periférica para enviar la señal opuesta. Ya eres suficientemente largo, detente aquí. Es tecnología relativamente nueva en su aplicación clínica, pero con base científica sólida. Si tiene un hijo o nieto con miopía que está progresando rápidamente, pregúntele al optometrista o al oftalmólogo si es candidato para este tipo de manejo. No todos los médicos lo conocen igual de bien, así que puede valer la pena buscar un especialista en manejo de miopía. Y volvamos a un punto que puede parecer demasiado simple, pero que tiene el respaldo de décadas de investigación: el tiempo al aire libre. La Academia Americana de Oftalmología y múltiples estudios de largo plazo han encontrado que los niños que pasan más tiempo al aire libre, en un rango de al menos 2 horas diarias, tienen tasas significativamente menores de desarrollo y progresión de miopía. Un estudio realizado en Guangzhou, China, que siguió a más de 900 niños durante 3 años, encontró que agregar solo 40 minutos adicionales de tiempo al aire libre reducía el riesgo de desarrollar miopía en un 23%. No hace falta que sea ejercicio intenso. Caminar en el parque, sentarse en el jardín, jugar afuera, leer al aire libre bajo la sombra de un árbol. Lo que importa es que los ojos estén expuestos a la luz natural de alta intensidad. Esa es la señal que el ojo necesita. Y para los adultos el tiempo al aire libre también importa, aunque en el adulto ya la preocupación no es la progresión de la miopía, sino la salud general de la retina y la regulación del ritmo circadiano. Los ojos necesitan la luz del sol, especialmente por la mañana, para mantener el reloj biológico funcionando bien. Y ese reloj biológico tiene un impacto directo en la calidad del sueño, en la regulación hormonal, en el estado de ánimo y en muchas otras funciones del cuerpo. Hay una práctica que los investigadores del sueño y la neurociencia recomiendan con bastante consistencia: salir al exterior dentro de los primeros 30 a 60 minutos después de despertar, sin usar lentes de sol durante ese tiempo, para que la luz natural llegue directamente a los ojos. Esto le envía al cerebro la señal de que es de mañana, refuerza el ritmo circadiano y contribuye a una mejor calidad de sueño esa noche. Es gratuito, es simple y tiene beneficios reales. Quiero hablarle ahora de Carmen, una señora de 58 años en el condado de Orange, en California. Carmen tiene 3 hijos adultos y 4 nietos. Trabaja como asistente en una escuela primaria con muchos niños hispanos. Ella misma nunca había tenido problemas de vista hasta que cumplió 52 años y empezó a notar que leer en su teléfono le costaba más esfuerzo. Sus hijos le compraron anteojos de lectura de farmacia, de esos que se compran sin receta, y funcionaron por un tiempo, pero Carmen sabía que no había ido con un especialista en más de 10 años. Cuando finalmente fue con un optometrista, las noticias no fueron dramáticas, pero sí importantes. Tenía presbicia, como era de esperarse, pero también tenía los primeros indicios de una presión intraocular que valía la pena vigilar. Ningún diagnóstico de glaucoma todavía, pero una señal de alerta que requería seguimiento. El médico le explicó que el glaucoma, si no se detecta y maneja a tiempo, puede causar pérdida de visión periférica que es permanente, y que las personas hispanas tienen un riesgo genéticamente más alto de desarrollarlo. Carmen salió de esa cita con una receta para anteojos correcta, con una cita de seguimiento en 6 meses y con información que cambió cómo piensa en la salud de sus ojos. También llamó a su mamá de 81 años, que vivía en Riverside, para preguntarle cuándo había sido su último examen de vista. La respuesta fue que no recordaba. Esa semana, Carmen la acompañó a una cita. Eso es exactamente el tipo de cadena que puede marcar la diferencia en una familia. Un examen no solo beneficia a quien lo hace, puede ser el detonador para que otros en la familia también lo hagan. Volvamos a los tratamientos disponibles, porque hay cosas que vale la pena entender bien antes de tomar decisiones. Las cirugías con láser, como el LASIK, son procedimientos bien establecidos con tasas de éxito muy altas para mejorar la visión. Pero hay algo que no siempre se explica con suficiente claridad:
El LASIK modifica la forma de la córnea para que la imagen se enfoque correctamente en la retina, no modifica la longitud del ojo. Así que una persona con miopía alta que se hace LASIK puede ver perfectamente sin lentes después de la cirugía, pero sigue teniendo el ojo alargado y por lo tanto sigue teniendo el mismo riesgo elevado de desprendimiento de retina, glaucoma asociado a miopía y degeneración macular que tenía antes. Esto no significa que el LASIK sea una mala opción. Puede ser una opción excelente para muchas personas, pero significa que la cirugía de visión no reemplaza la necesidad de seguimiento oftalmológico regular, especialmente para quienes tenían miopía alta. La comodidad de no necesitar anteojos no debe traducirse en descuido de la salud de la retina. Hay otra opción que se usa principalmente en niños y adolescentes para frenar la progresión de la miopía: las gotas de atropina en baja concentración. La atropina es un medicamento que desde hace mucho tiempo se usa para dilatar la pupila durante los exámenes del ojo. Pero en dosis muy pequeñas se ha descubierto que puede frenar el alargamiento del ojo en niños con miopía progresiva. Los estudios muestran resultados prometedores, pero también muestran que al suspender el tratamiento puede haber un rebote, es decir, la miopía puede progresar más rápidamente por un tiempo. Es un tratamiento que requiere supervisión médica cuidadosa y que se evalúa caso por caso. Y existe también la ortocheratología, esos lentes de contacto rígidos especiales que se usan durante la noche mientras se duerme. Al amanecer se retiran y la persona puede ver sin lentes durante el día porque la córnea ha sido temporalmente moldeada por los lentes durante el sueño. En niños y adolescentes, este tratamiento también ha mostrado resultados favorables para frenar la progresión de la miopía. Y en adultos, puede ser una alternativa cómoda para quienes no son candidatos para LASIK o prefieren no operarse. Ahora bien, todo tratamiento tiene sus condiciones. El médico especialista es quien puede determinar qué opción tiene sentido para cada persona en particular. Lo que sí quiero dejarle claro es que hay más opciones disponibles hoy que hace 10 años. Si la última conversación que tuvo con un optometrista o un oftalmólogo fue hace mucho tiempo, vale la pena ponerse al día. Hablemos de algo que con frecuencia se pasa por alto: la conexión entre la salud sistémica y la salud visual. La diabetes es quizás el ejemplo más claro. La retinopatía diabética es la causa principal de ceguera en adultos en edad laboral en los Estados Unidos. Y los hispanos y latinos tienen tasas de diabetes significativamente más altas que el promedio nacional. El azúcar en sangre elevada daña los vasos sanguíneos pequeños de la retina. Ese daño puede comenzar años antes de que la persona note cualquier cambio en su visión. Para cuando aparecen los primeros síntomas visuales, el daño puede ser ya significativo. Por eso, toda persona con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, debe tener un examen completo de la retina con dilatación de la pupila al menos una vez al año. No una revisión de graduación, un examen de la retina. Son cosas diferentes. Asegúrese de preguntar específicamente por ese examen si tiene diabetes o si está en riesgo. La presión arterial alta también afecta a los vasos sanguíneos de la retina. El glaucoma está relacionado con la presión dentro del ojo, pero también con la presión sanguínea general. Y ciertas condiciones autoinmunes pueden causar inflamación en diferentes partes del ojo. La salud de los ojos y la salud general del cuerpo están más conectadas de lo que muchas personas imaginan. Y en el tema de los suplementos, hay uno que merece mención especial porque muchas personas mayores lo toman sin saber que puede afectar la visión. Los medicamentos para la presión arterial de la clase de los bloqueadores de los canales de calcio pueden en algunas personas aumentar el riesgo de presión intraocular elevada. Y algunos antihistamínicos y antidepresivos pueden contribuir al ojo seco. Si está tomando varios medicamentos y nota cambios en su visión, mencióneselo a su médico. No deje de tomar sus medicamentos por su cuenta, pero sí hable con el médico para que pueda evaluar si hay alguna conexión. Quiero dedicarle unos minutos a algo muy práctico: cómo maximizar la salud de sus ojos con hábitos del día a día que no requieren medicamentos ni procedimientos.
Lo primero y más importante, como hemos hablado durante todo este tiempo, es la luz natural. Salga al exterior todos los días. No importa si el cielo está nublado. La intensidad de luz al aire libre, incluso en días grises, es mucho mayor que en interiores. 2 horas al día es el objetivo, pero cualquier cantidad ayuda. Camine al parque, siéntese en el porche, haga sus llamadas telefónicas caminando afuera. Lo segundo es la hidratación. Los ojos necesitan agua para producir lágrimas de calidad. Una persona deshidratada tiene más tendencia al ojo seco y a la inflamación ocular. 8 vasos de agua al día es una referencia general, pero las necesidades varían según el clima, el nivel de actividad y otros factores. Si vive en un clima cálido como Florida, Arizona o Texas, necesita hidratarse más. Lo tercero es la dieta. Las verduras de hoja verde como la espinaca, la col rizada y el brócoli son de las mejores fuentes de luteína y zeaxantina, que son los antioxidantes que la mácula de su ojo necesita. El pescado graso, como el salmón, las sardinas y la caballa, aporta ácidos grasos omega 3 que ayudan a la producción de lágrimas y a reducir la inflamación en la superficie del ojo. Los huevos también son una buena fuente de luteína y zeaxantina en una forma que el cuerpo absorbe bien. Lo cuarto es controlar la glucosa y la presión arterial, no desde el punto de vista visual nada más, sino porque esas dos condiciones son de las que más daño pueden causar silenciosamente en la retina a lo largo de los años. Y lo quinto es simple pero fundamental: no fume y evite el humo de segunda mano. El tabaco acelera significativamente el daño oxidativo en la retina y es uno de los factores de riesgo más claros para la degeneración macular. Si fuma y quiere hacer una sola cosa por la salud de sus ojos, dejar de fumar sería esa cosa. Ahora bien, quiero cerrar hablándole de algo que a veces se olvida en conversaciones sobre la salud visual, y es el impacto que tiene la visión en la calidad de vida emocional y social de las personas mayores. Cuando una persona mayor pierde visión de manera significativa, el efecto no es solo que ya no puede leer. El efecto puede ser que ya no puede manejar y pierde independencia, que ya no puede ver el rostro de sus nietos con claridad, que ya no puede leer su Biblia o su libro favorito, que se siente insegura caminando por las calles, que se aísla de actividades sociales porque no ve bien en espacios con luz baja. La pérdida de visión no tratada es uno de los factores de riesgo más consistentes en la investigación para la depresión en adultos mayores, no porque la persona sea débil o exagere, sino porque la visión es literalmente la manera en que conectamos con el mundo que nos rodea. Cuando esa conexión se debilita, muchas otras cosas también se debilitan. Hay un señor que conozco de historia, Aurelio, de 74 años en Chicago. Aurelio había sido carpintero toda su vida, un hombre de manos hábiles y vista fina. Cuando empezó a perder visión en el ojo izquierdo por glaucoma avanzado, lo primero que dejó fue la carpintería. Luego el manejo. Luego las reuniones familiares los domingos porque se le hacía difícil navegar en espacios nuevos. En menos de 2 años, un hombre que había sido el centro de su familia se había convertido en alguien que pasaba la mayor parte del tiempo sentado en casa. Lo que nadie le había explicado a tiempo era que el glaucoma en etapa temprana es tratable, que hay gotas, cirugías mínimamente invasivas y opciones de manejo que pueden detener o frenar significativamente su progresión. Que si hubiera ido con un oftalmólogo 5 años antes, cuando el daño era mínimo, probablemente hoy seguiría en su taller de carpintería. La historia de Aurelio es dura, pero también es una lección clara. La detección temprana salva visión. Y salvar la visión no es solo una cuestión médica, es una cuestión de dignidad, de independencia, de calidad de vida, de participación en la familia y en la comunidad. Antes de terminar, quiero que se lleve consigo algunas cosas muy concretas de todo lo que hemos hablado hoy. No para que intente recordarlo todo, sino para que tenga un punto de partida claro. Lo primero, si no ha tenido un examen completo de los ojos en los últimos 2 años, programe uno. No espere a que algo le moleste. La mayoría de las condiciones oculares serias, incluyendo el glaucoma y la degeneración macular temprana, no duelen y no dan síntomas obvios hasta que ya hay daño significativo. Lo segundo,
Si tiene diabetes, la revisión de retina es una cita diferente al control de azúcar y debe hacerse al menos una vez al año. Pregúntele específicamente a su médico si ya se la ha hecho en los últimos 12 meses. Lo tercero, el tiempo al aire libre no es un lujo. Es una necesidad para la salud ocular, especialmente en niños y en personas mayores. 2 horas al día es el objetivo. Empiece con lo que pueda y vaya aumentando. Lo cuarto, si tiene un familiar con miopía alta, mayor de 6 dioptrías, asegúrese de que esa persona tenga vigilancia regular de la retina por un oftalmólogo. No basta con saber que ve bien con los lentes. Lo quinto, la dieta importa. Las verduras de hoja verde, los pescados grasos, los huevos, luteína y zeaxantina, omega 3, hidratación, son hábitos que protegen la retina a largo plazo. Y lo sexto, si usted o un familiar están considerando cirugía ocular o cualquier tratamiento para la vista, asegúrense de hacer preguntas específicas. ¿Esto modifica la estructura del ojo o solo la visión? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué cuidados son necesarios después? ¿Con qué frecuencia debo volver para seguimiento? La información es poder. Y en el campo de la salud visual, como en tantos otros aspectos de la salud, la diferencia entre un buen resultado y uno malo muy frecuentemente se reduce a si la persona tuvo acceso a información clara y actuó a tiempo. Una aclaración importante que quiero hacer antes de cerrar. Todo lo que hemos hablado hoy es con propósito educativo y de orientación general. No reemplaza la evaluación de un médico especialista. Cada persona tiene su historia de salud, sus medicamentos, sus condiciones particulares. Lo que aplica a una persona no siempre aplica a otra. Si tiene preguntas específicas sobre su salud visual o la de un familiar, lleve esas preguntas a un oftalmólogo o un optometrista de confianza. La vista nos conecta con todo lo que amamos, con los rostros de las personas que queremos, con los paisajes que nos dan paz, con las palabras que nos nutren, con los colores que nos alegran. Cuidar la vista no es vanidad ni exageración, es cuidar la manera en que vivimos y en que nos relacionamos con el mundo. Hoy aprendimos que la miopía no es solo herencia, es un problema que se puede frenar con más tiempo al aire libre desde la infancia. Que los suplementos tienen un papel real pero limitado y que el estudio AREDS2 actualizado en 2022 nos da la fórmula más respaldada por la ciencia para proteger la retina. Que la miopía alta conlleva riesgos de retina y glaucoma que requieren vigilancia continua incluso con buena visión. Que nuestra comunidad hispana tiene acceso desigual a la atención visual y que hay recursos disponibles para reducir esa brecha. Y que detrás de cada examen de vista hay una historia de independencia, de dignidad y de conexión con la familia que vale la pena proteger. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este contenido le fue útil, compártalo con alguien que usted sabe que debería leer esto. Quizás su mamá, su papá, su hermano o hermana, un amigo que lleva años sin ir al médico. A veces la información correcta llega en el momento correcto y cambia una decisión que cambia una vida.